Shalom, mis hermanos. Les hablamos de 12 tribus, deseosos por compartir lo que el Señor en nuestros estudios hemos venido explorando y creemos que el Señor como nuestro maestro, como nuestro guía, como la luz que ilumina nuestro camino, como aquel que va delante de nosotros y como aquel que nos ha abrigado como sus hijos y como sus discípulos, Él es el que nos enseña a través de su precioso Ruaj. Estamos estudiando Apocalipsis 9, la quinta trompeta, un tema apasionante, pero también lo estamos estudiando en el detalle que creemos, consideramos y valoramos que debe tenerse al momento de estudiar las escrituras y un libro tan importante como el libro de Apocalipsis. Somos 12 tribus. Bienvenidos, buenas noches, mi nombre es Mauricio Sáenz. Vamos a continuar con las langostas, la descripción de las características y qué nos enseñan esas características a través de estas langostas que salen del vapor que emana del pozo profundo que ha sido abierto por un ser que ha caído a la tierra y al cual se le ha entregado llave para abrir ese pozo. Salen estas langostas que además tienen el poder de causar daño a los seres humanos por 5 meses, como el poder que tienen los escorpiones en la cola, así lo dice. Todos los demás aspectos ya los hemos explicado. Hoy rematamos con lo de las langostas para entrar ya a el príncipe de esas langostas. Descripción de quién es él y cómo marca gran, una gran, es de gran peso dentro de la continuación de los eventos que narra Apocalipsis. Apocalipsis 9, 7 al 10 nos dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la batalla. Hasta eso ya lo vimos esa parte. Pero luego dice, y sus cabezas, en sus cabezas, perdón, había como coronas, al parecer de oro. Y sus caras eran como rostros de hombres. Tenían cabelleras como cabelleras de mujeres. Y sus dientes eran como de leones. Y tenían corazas como corazas hechas de hierro. El estruendo de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos que corren a la batalla. Esta última parte de que el estruendo de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos que corren a la batalla, también Ezequiel 1 nos dice que él escuchaba esto y esto era el fruto del batir de las alas de los querubín. En estos momentos nos está hablando la palabra en Apocalipsis 9, es de unos langostas. Las langostas recordemos que tienen 4 alas, como también corresponde 4 alas a cualquier querub o querubín, de los querubín que aparecen en las escrituras. Ese estruendo es el estruendo que se da al batir de las alas de estos seres. Pero vamos a analizar lo que nos resta, entre ellos, que se parecen a coronas, que no son de oro, pero parecen de oro, dientes que parecen dientes de leones, cabelleras que parecen cabelleras de mujeres, etcétera. Luigi, ¿nos regalas por favor Colosenses 2, 6 al 10? Sí. Dice, por tanto, de la manera que recibisteis al Jehová Yeshua, el Mesías, vivid en él, arraigados y sobreedificados en él, y consolidados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando la palabra del Señor hace uso en muchas ocasiones de la palabra cabeza, lo habla como una persona que lidera o como una locomotora que arrastra el resto. La cabeza es la que dirige al resto del cuerpo. Es donde se concentra la toma de decisiones. Esa es la cabeza. O, en pocas palabras, es el líder al cual sigue el resto.
Entonces el Señor, por ejemplo, Yehoshua, es la cabeza de todo principado y de toda potestad. El hecho de que una potestad se manifieste contra Jehová y contra Yehoshua y contra la Torá, no significa que Yehoshua deje de ser cabeza de toda potestad. Sigue siendo cabeza de toda potestad al punto de que lo único que están haciendo esas potestades es, de todas maneras, dándole cumplimiento al plan que desde la eternidad ha trazado el Padre. No significa que el culpable sea el plan. Significa que sin darse cuenta, aún sin darse cuenta, están cumpliendo el plan, que ya el Señor en su presciencia conoce. Ahora, dice en Apocalipsis 9:7, sobre sus cabezas había como coronas al parecer de oro, y sus caras eran como rostros de hombres. Tenían cabelleras como cabelleras de mujeres, y sus dientes eran como de leones. Allí nos vamos a concentrar en estos símiles, en estas comparaciones, en estas descripciones que nos hace Johanan en la palabra. Sus cabezas tenían coronas, como de algo parecido al oro. Eran como coronas, no eran coronas, no dice eran coronas, eran como coronas. Tienen rostros como de humanos, tienen cabelleras como de mujer y tienen dientes como de león. Ahora, si nosotros vamos a mirar, no eran coronas, sino que eran como coronas, por lo tanto puede corresponder a una tiara o a una diadema en la cabeza. ¿Por qué es la importancia de las tiaras o de las diademas? Porque las diademas y las tiaras nos hablan de sacerdocio. Martica, ¿nos regalas por favor Mateo 27, 28 al 30? Y lo desnudaron y lo cubrieron con un manto de púrpura, y trenzaron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su diestra y arrodillándose ante él se burlaron diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y lo golpeaban en la cabeza. En esta manifestación física, toman a nuestro Mashiach, a Yehoshua, a aquel que, teniendo todas las capacidades para llegar a ser Dios, no consideró el llegar a ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se humilló hasta lo sumo, haciéndose como uno de nosotros, un hombre, y le hacen una corona de espinas. Pero fíjense, dentro de toda la descripción de ese momento en el cual el Mashiach está padeciendo por nosotros, le hacen es una corona. La palabra no dice como una corona. O sea, la palabra distingue entre lo que es una corona y lo que tiene apariencia de corona. Y tenemos que concentrarnos en lo que tiene apariencia de corona, porque lo que tiene corona claramente ya está expresado, es bien expresado. Ahora, en la antigüedad, y muy parecido a lo que pasa hoy, los príncipes, los gobernantes, los reyes, también eran sacerdotes e incluso eran considerados como si fueran dioses intocables, injuzgables, no se le podía presentar oposición. Hoy en día también pasa eso. Y si no, miren ustedes a cómo se ejerce, por ejemplo, la política en la mayoría de naciones hoy en día. Se crean no seguidores, sino fanáticos de un político, fanáticos de un sistema de gobierno. La vuelta ha sido de tal magnitud que el gobernante de turno puede volverse un dictador y la gente no lo ve como tal, lo ve simplemente como aquel que ha llegado a tal cúspide de posibilidades de buen gobierno que hay que mantener en el poder. Pasa lo mismo con equipos de fútbol, pasa lo mismo con artistas, pasa lo mismo incluso con los hijos. Para muchas personas, el gobierno de la casa no lo lleva el patriarca, no lo lleva el esposo, no lo lleva el padre, lo llevan los hijos. Se hace lo que los hijos digan y se apasionan por esos hijos, coronándoles, poniéndole una tiara sacerdotal, una diadema de reyes, y de eso nos está hablando el Señor para este tiempo. Yo no puedo decirles a ustedes que en el tiempo de los abuelos era
general, 100% el gobierno del patriarca, del padre en la familia, la autoridad y el respeto que se tenía por ese patriarca, por todos en la casa, pero muy en especial por los hijos hacia los padres, cosa que hoy en día brilla por su ausencia. Hoy en día los padres son los que le tienen temor a los hijos. ¿Mm? Hoy en día lo que les digo, los gobernantes crean fanáticos para que nadie se atreva a tocarles el trono. Lo regalas, por favor, Ezequiel 21, 24 al 27. Ok. Por tanto, así dice Adonai Jehová, porque os denuncian vuestras culpas y se descubren vuestras rebeliones, y en todos vuestros hechos se hacen patentes vuestros pecados, y porque estáis procesados, seréis entregados en su mano. Y tú, oh profano e impío, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado, la hora del castigo final, así dice Adonai Jehová, quítese la mitra y depóngase la corona. No sea más así, exáltese lo bajo y humíllese lo alto. Arruina todo lo reduzco, arruina todo lo reduzco a ruina, y no existirá más hasta que venga aquel a quien corresponde el juicio, a quien lo entregaré. La mitra de allí, corona que está portando este príncipe de Israel, es la corona que se pone una persona que está profanando el título, que se está auto otorgando el título de príncipe de Israel. Y el Señor le dice, quítesela, no le corresponde. Solamente hay un rey sobre Israel y ese rey aún no ha llegado. Es el Mashiach, es Yehoshua. Ese es el verdadero rey. Y ese rey que vino un día, el mismo rey al que le tejieron una corona de espinas, volverá un día, vendrá sobre la faz de la tierra y está muy próximo a venir. ¿Y por qué tiene que venir? Porque es necesario que todos aquellos que portan coronas falsas, que se han puesto en los títulos, bajo los títulos de algún título dominante sobre la humanidad, el Señor en su celo lo humille, lo destruya, le quite el trono, le traiga ruina sobre su vida. Entonces el Señor está diciéndonos, miren, por más que el hombre se exalte, vendrá humillación. Por muy alto que llegue, vendrá caída. ¿Por qué? Porque la mitra y la corona que portan sobre sus cabezas es falsa. Muchos le creerán, muchos los podrán seguir, pero eso no las hace auténticas. Siguen siendo falsas. Es mera apariencia. A tal punto será que dice que parecen de oro, o sea, aparenta ser de oro, pero no lo es. No son de oro. Isaías 60, 17 dice, en vez de bronce, traeré oro. En vez de hierro, y esa es una promesa del Señor, entonces hay que verlo desde lo positivo. En vez de bronce traeré oro, en vez de hierro traeré plata, en vez de madera traeré bronce y en vez de piedras, hierro. Pondré como tus administradores la paz y como tus gobernantes la justicia. Esa es la promesa del Señor. Pero si lo miramos desde el punto de las tinieblas, el punto de las tinieblas es al contrario. Traerá bronce en lugar de oro. En últimas traerá es madera, porque dice en vez de madera, bronce. Entonces en lugar de bronce traerá madera, si lo vemos al contrario. Lo que está diciendo allí es que hay una pérdida de la calidad. Parece ser oro, se manifiesta y a lo mejor brilla como oro, pero no tiene las características que hacen precioso al oro. Hay una pérdida de las calidades de quienes gobiernan. ¿Y qué gobiernan? Si es Mitra, nos está diciendo de quienes gobiernan en lo religioso. Si es una diadema, de quienes gobiernan desde lo político. Si lo que nos está hablando es de un yelmo, desde los que gobiernan desde lo militar. Pero los que tienen el poder, tienen un poder falso. Y el mundo entero lo sigue creyendo que el resplandor es el del oro. Luigi, ¿nos regalas, por favor, Job 31, 23 al 28? Sí, dice, porque temo el castigo de Elohim, ante cuya majestad no puedo hacer nada,
Si puse en el oro mi confianza y al metal precioso dije, tú eres mi esperanza. Si me complací de mis grandes riquezas y de que mi mano hubiera agarrado mucho, si al contemplar al sol en su brillar o a la luna marchando en su esplendor, mi corazón en secreto seducido, con mi mano le envío un beso de mi boca, también sería iniquidad digna de castigo por negar al Elohim que está en lo alto. Miren que el enfoque de toda este parecer coronas, este parecer oro, es la negación de Elohim. Es hacer que el hombre crea que en sí mismo tiene todos los elementos para poder vivir independiente de obedecer Torah y de seguir a Elohim o de buscar conocer a Jehová. Entonces, él dice, si puse mi confianza en el oro y a este metal lo convertí en mi esperanza, en mi fuente de sosiego y de reposo. En pocas palabras, en la autoridad y doctrina de un Dios y del único verdadero Dios que es Jehová, porque a él es al que teme Job. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos entender que esa apariencia de oro y esa apariencia de corona indica el elevado valor que se le da en este tiempo. Para ese momento se estaba profetizando sobre este tiempo el elevado valor que se le da a la apariencia, a que me vean como si fuera tal cosa, a que me vean como si estuviera en tal situación, a simular que soy lo que no soy, sin importar que en medio de tanta mentira esté ofendiendo la palabra de Jehová y esté contradiciendo, llevándole la contraria a su autoridad. Me esté haciendo de un Dios falso a través de aquello que pareciera ser, pero no es. No es oro, ni son coronas. Lore, por favor, nos regala primera Timoteo 2, 9 al 10. Sí. Un segundito que fui al baño. Asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con sensatez y decencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa, sino con buenas obras, lo cual conviene a mujeres que profesen la piedad. Se dice, según algunas narraciones, no lo he leído, pero dicen que lo dice Flavio Josefo, que para la época de Salomón, como el oro era tan común, digamos de esa manera, la forma como las mujeres se maquillaban, muchas de las mujeres se maquillaban, era con polvo de oro. Y el polvo de oro era el que se utilizaba como maquillaje y se utilizaba para el brillo del cabello. ¿Sí? Entonces, se reafirma que el oro está manifestándonos no solamente apariencia, sino esa brillantez de querer sobresalir sobre los demás, estar por encima de los demás. Ahora, tengamos en cuenta que la primera semejanza que nos narran es la de caballos como preparados para la batalla. Entonces, las langostas nos pueden indicar que esos que dominan la tierra, que van a dominar la tierra, que presentan ese control sobre la tierra, lo hacen a través de la apariencia, hacen a través de inducir al engaño, a través de parecer ser lo que no son. Entonces se presentan como si fueran los salvadores, los Mashiach de la humanidad, como si fueran la respuesta a las necesidades de la gente, como si su plan, su doctrina, su pensamiento fuese tan aceptado que con eso ya la humanidad no necesita a ningún Dios, no necesita a Jehová, porque ¿para qué? Si ya ese líder les enseñó que la solución está en las manos del mismo ser humano y que lo único que necesita el ser humano es implementar lo que él presenta como la tabla salvadora, en apariencia, porque realmente es una tabla que está perforada, llena de huecos y que tarde o temprano se hundirá. Entonces, la apariencia ha cobrado actualmente tal valor, tal dimensión de valor,
que la gente se guía más por la apariencia y desea y valora más la apariencia que la verdad, que la autenticidad, que la realidad. Miren nomás hoy en día, la gente en la realidad virtual se refugia, en las marcas se fortalece las personas, en formar, sentirse identificado con un grupo amplio de personas que piensan de una X manera, así en la realidad ninguno de ellos sea una persona realmente convencida, pero allí se encuentran cómo congregarse y esos líderes encuentran allí una mina de seguidores que se les someten a ojo cerrado, porque lo único que han aprendido es a ver desde la apariencia y no analizar las cosas. El mundo cada día es menos analítico, busca menos la verdad, le interesa menos la justicia. Ya no les es trascendental el conocer la realidad o el distinguir entre lo que es cierto y lo que no lo es. Les interesa seguir multitudes, les interesa seguir un líder que arrastre multitudes. Apocalipsis 12:3, por favor, Luigi, ¿nos lo regalas? Sí, dice, entonces apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Miren que las langostas tienen como coronas que dan la apariencia de ser en oro. Cuando si estamos hablando de unos caballos formados para la batalla, estaríamos hablando de que esas coronas forman parte de unos elementos de un ejército. Las corazas en todos los ejércitos, las corazas de los soldados y los yelmos que utilizaban los soldados identificaban a qué rey, a qué reino correspondían, a quién se sometían. Y aquí aparece un dragón que tiene diademas, que tiene 7 diademas, indicando con las diademas, si lo vamos a llegar en su momento, reinos, dominios, una potestad, un imperio. Entonces nos está indicando que al imperio de este dragón pertenecen las langostas, porque este dragón, quien les ha abierto la puerta del abismo, es el mismo que veremos más adelante que le entrega poder y autoridad, le entrega su poder y su autoridad a la bestia, a la primera bestia que sale del abismo. Apocalipsis 3, 17, 20 nos dice, ¿por qué dices, soy rico? ¿Por qué dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada? Y no sabes que eres desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta dando aldabanazos. Algunos dicen, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estamos en el tiempo de las apariencias. Estamos en el tiempo en el cual las apariencias arrastran al engaño y el engaño arrastra a sometimiento a ese dragón de las 7 diademas y de las cabezas. Pero el Señor nos dice, yo estoy a la puerta, no me dejen afuera, porque yo sí les puedo revelar la verdad. Yo sí les puedo decir que el oro que yo les doy es un oro auténtico. Tan auténtico es que ha pasado la prueba. Ha sido refinado en fuego. No como por fuego. En fuego ha sido refinado. Así es de que allí se cumple la característica de las langostas, que son como caballos preparados para la batalla. Son como coronas, como de oro. En todas ellas nos está hablando de apariencia. Nos está hablando de parecer ser lo que no se es. Pero el mundo entero está convencido de que la apariencia nos enseña la verdad. Y no se han dado cuenta que la apariencia es un resultado de la falsedad.
porque si no fuera apariencia, si fuera auténtico, entonces no parecería, sino que sería tal cosa. El tercer elemento es, sus caras eran como rostros humanos. O sea, tienen caras que tienen características humanas que nos permiten identificar elementos del rostro de un ser humano. Pero si dice que es como rostro de hombres, es porque no es el rostro de un hombre. ¿Sí ven? Será parecido, o sea, puede que tenga los mismos elementos, las mismas facciones, las mismas posiciones de esos elementos en un rostro, pero no es el rostro de un ser humano. Salmo 118:8 dice, es mejor refugiarse en Jehová que confiar en el hombre. Y yo creo que muchos han aprendido por la experiencia que confiar en el hombre es caer, que confiar en el hombre es pasar por decepciones, pero que confiar en el Señor siempre, siempre trae bendición. El Salmo 146:3 nos dice, no confíes en príncipes ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. No la hay. Desafortunadamente, para el tiempo moderno, la salvación, la vida eterna, ha entrado o sea, la han menosvalorado, ha perdido valor, porque ahora prima es más bien los intereses económicos, el afán del día a día, las metas que alcanzar, porque ahora al hombre se le enseña que el hombre alcanzará todo aquello que quiere si tiene la convicción, porque el secreto está dentro del mismo hombre. Entonces, ¿para qué vida eterna? ¿Para qué me voy a preocupar por la vida eterna si tengo que preocuparme por los afanes de hoy? ¿Para qué quiero salvación? Si es que el hombre lo que necesita es conseguir recursos para llegar a ser cada día más grande. ¿Salvación para qué? Si además la ciencia ya le está aportando al hombre las mejores formas de prolongar su vida, bajo la promesa de que algún día la ciencia le otorgará eternidad. El término hebreo que designa la palabra rostro es panim y tiene dos connotaciones según la descripción de un escritor que la hace muy importante. ¿Por qué? Porque cumple con la función de no solamente de presentar al ser humano, de hacerlo, ponerlo enfrente a los demás, sino que además de esto le otorga una individualidad a ese ser. Porque los rostros, por más que tengan la misma distribución, ojos en la misma posición, la nariz en la misma posición y la boca en la misma posición y las orejas a sus lados, también hace que cada sujeto sea un individuo único, por más que se parezca, por más que haya razas que tienen ciertos rasgos que los asemejan, es un elemento de individualidad exterior. Este autor dice que el rostro es el modo por el cual se presenta una persona al otro. Así se supera la idea del mí para empezar a hablar del nosotros. Se considera que es la figura mediante la cual no solamente el hombre se presenta, sino explora. Es la parte mediante la cual explora el exterior. ¿Por qué? Porque allí tenemos los sentidos más evidentes, la vista, el olfato, el sentido del gusto, el sentido del oído, incluso el del tacto. Expresamos afecto, expresamos enojo, manifestamos alegría, manifestamos todo a través del rostro, a través de la cara. O sea, es una carta de presentación, pero también es una carta de abrirse al mundo exterior, de darse a conocer y de conocer al mundo exterior. Indica el territorio en que operan y con quien mantiene afinidad una persona. O sea, el rostro indica tu presencia, estás en un ambiente. Pero también el rostro se mantiene y se identifica con aquellos con los cuales mantiene afinidad. A tal punto que hay momentos en los cuales hay tal convivencia que una sola mirada basta, no necesita que la persona hable. Una expresión, por leve que sea, el que ya la conoce la identifica, porque la persona se presenta a través del rostro. Martica, ¿nos regalas el Salmo 115:16, por favor?
Los cielos son los cielos de Jehová, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Por eso estas langostas salen de donde? Del pozo de la tierra, salen de la tierra. Y tienen poderes como los de ¿quién? Como los de los escorpiones de la tierra. ¿Para herir a quiénes? A los hombres de la tierra. Entonces, la presentación que nos hace Johanan es espiritual, pero la manifestación va a ser terrenal. Es terrenal. Es evidente desde el plano terrenal. Cara en griego es prosopa, que es el Strong 4383. Y significa semblante, rostro, apariencia, el frente, donde reposa la vista, el semblante, el aspecto, la apariencia, superficie. También significa la persona misma, cómo se presenta la persona misma. Es el principal foco de la apariencia externa. Está en la cara. La cara tiene un marco que es el cabello. La marca tiene un basamento que es la ropa, pero la cara es donde se concentra toda la expresión y toda la apariencia del ser humano. El ser humano se preocupa por la presentación de sus dientes, porque están en el rostro. Nos preocupamos por el estado de la piel, porque están en el rostro. Miren que hasta la ley lo respalda. Si una persona recibe una agresión en el brazo, una cortadita en el brazo, tiene un valor significativo desde lo penal y desde lo normativo y legal. Pero hay de que la cortada sea en el rostro, porque el rostro es nuestra carta de presentación. El valor más grande en la apariencia la tiene el rostro. Ahora, utiliza, además de la palabra parecían, en apariencia, eran semejantes a, utiliza muchísimo de manera repetitiva el cómo, la palabra. La palabra como, hos, por ejemplo, hos prosopa, ¿sí? Que es la que estamos viendo ahorita como rostro de o como apariencia de, es hos, es el Strong 5613, indica cómo, incluso cómo, según, de la misma manera que, es decir, una apariencia como si fuera algo. Apocalipsis 4, 5 y 6, por favor, Luigi, ¿nos lo regalas? Sí. Del trono salen relámpagos y voces y truenos, y delante del trono arden 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Johanan le da nombre a las cosas, pero cuando llega al mar, dice, es como un mar de vidrio, indescriptible, pero utiliza el hos. O sea, es como si fuera un mar de vidrio, tiene la semejanza de un mar de vidrio, su apariencia incluso es cercana a la de un mar de vidrio, o pareciera ser de la misma manera que un mar de vidrio. Allí lo difícil de cuando se utiliza el cómo es que cada uno de nosotros tiene que imaginarse qué sucede con ese cómo. O sea, si uniéramos dibujos de todos diciendo cómo es un mar de vidrio, algunos hablarían de un mar de vidrio molido, otros de un mar de vidrio fundido todavía en su etapa de fundición. Otros hablarían de un mar de un vidrio azul, otros transparente, otros, pero nos da una idea, pero no nos dice es así, sino se parece a, ¿sí? La similitud aquí nos habla es desde lo visible, ¿sí? Como está describiendo lo que vio, trata de hacernos acercar a que entendamos qué fue lo que vio. Pero realmente nos está hablando de significado de las cosas porque es imposible que nosotros veamos como él vio. Trato de darme a entender en el sentido de que no intentemos ver cómo es un mar de vidrio, sino entendamos qué significa el mar de vidrio. No entendemos entender o dibujar
qué es tener cara, rostro como de humano, sino entendamos qué significa tener un rostro como de humano. Lore, ¿nos regalas por favor Daniel 10, 16 al 19? Ay, perdón. Pero he aquí, pero he aquí algo como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Jehová mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de Jehová hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento. Entonces aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y no bien hubo hablado, recobré las fuerzas y dije, hable mi Jehová, porque me has fortalecido. Miren que los seres espirituales tienen semejanza de hombre. Incluso cuando se describe en muchas etapas, sobre todo en el libro de Daniel, se describe al Mashiach prometido, se habla de un hijo de hombre, o sea, alguien que tiene manifestaciones, tiene su apariencia, rasgos humanos. Ahora, ¿por qué es necesario esto? Porque por más que lo espiritual, nosotros desde lo carnal, desde lo humano, desde lo terrenal, no podamos, no seamos capaces de ver, de distinguir, es necesario que se nos presente dentro de un carácter humano, dentro de unas facultades humanas. ¿Por qué? Porque eso es lo que da proximidad. O sea, estos seres, estas langostas, no se presentan con aspecto repugnante, no se presentan como algo anormal, como algo que sobre lo cual el hombre pueda crear barreras, sino por el contrario, se presentan como seres humanos para ser aceptados por los humanos. ¿Ven? Entonces, como decimos, venimos con una línea en la cual todo es apariencia, pero esa apariencia es aceptada por el ser humano. ¿Por qué? Porque identifica que entre humanos pueden compartir esa visión, esa forma, ese compromiso. Entonces, estos seres tienen que presentarse, las langostas, con rostro humano, porque es a quien dirigen la actividad de causarle males durante 5 meses. Y veremos más adelante que incluso causar la muerte está dentro de las facultades y dentro de la obra de estas langostas, cuando parecen caballos como formados para la batalla. Apariencia de coronas, que son autoridad, que son los que gobiernan, como si fuera oro, apariencia de oro, nunca dice que sea oro, entonces lo cual indica una vanidad, una apariencia que cobra mayor valor para aquel tiempo. Pero ahora cuando se habla de tener rostro humano, se está hablando de tener la apariencia de contacto con el ser humano, de que sí entiende sus necesidades, de que sí procura el bienestar del ser humano, de que su meta es la de que el ser humano encuentre su realización plena. Pero realmente con las coronas nos está indicando que lo que quiere es dominar, someter, incluso pasar por encima del ser humano sin tener ningún tipo de consideración. Ahora nos dice también que tiene cabellera como de mujer. La cabellera como de mujer o la cabellera de una mujer bíblicamente indica el estar bajo la autoridad de un varón, el tener una autoridad sobre su cabeza. Martica nos regalas primera a los Corintios 11:5 5 al 11 y luego te saltas al 11, 14, 15. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, pues es igual a una que ha sido rapada. Porque si la mujer no se cubre, que se trasquile,
Y si es vergonzoso para la mujer estar trasquilada o rapada, que se cubra. Pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Jah Elohim. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por eso la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Jehová ni el varón existe sin la mujer, ni la mujer sin el varón. La naturaleza, 14 y 15, sí. Sáltate. 14:15 dice, la naturaleza misma no os enseña que si el varón usa cabellera, le es una deshonra, pero si la mujer usa cabellera, le es una gloria, porque en lugar del velo le ha sido dado el cabello largo. Miren que aquí corresponde más a una cuestión de etapa cultural. Cuando el pueblo de Israel llega a Egipto, en Egipto los que se rapaban eran los egipcios, no el pueblo de Israel. La cabellera lo distinguía. Si vamos a la época del rey David, su hijo Absalón tenía una melena que se la cortaba una vez al año y no era visto como algo malo. Por el contrario, era visto como algo muy atractivo. ¿Ven? Aquí estamos en la época de Shaul, en la cual el hombre, como hoy en día, bueno, no mucho, pero sí como hasta hace unos añitos, pocos, el hombre era de cabello corto, la mujer de cabello largo. ¿Ven? Hoy en día incluso el cabello más corto es símbolo de una mujer madura, de una edad madura. Y el cabello largo está considerado para, entre más se acercan a la infancia, o sea, y a la adolescencia, el cabello largo es lo más usado. Pero en la medida que pasas por la madurez, es el cabello corto lo que más se usa. Entonces, no tiene que ver en estos momentos con, o sea, para lo que vamos a hablar, con el largo o corto del cabello. Lo que tiene que ver es con el hecho de que aquí Pablo está diciendo, está indicando que la mujer con su cabello está manifestando el estar bajo autoridad. El hecho de estar bajo la autoridad del varón de la casa. ¿Sí? Entonces, allí utiliza la palabra del griego trishas, que es 2359, que indica el cabello de una mujer o el pelo de una mujer, la cabellera de una mujer. Primera Timoteo 2, a Timoteo 2, 9, 10 dice, asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con sensatez y decencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni ropa costosa, sino con buenas obras, lo cual conviene a mujeres que profesan la piedad. Si nosotros nos imaginamos que cuando habla de cabello de mujer, está hablando de un cabello desordenado, largo, pero rebelde, estamos equivocados para la época. Para la época en que se describe la palabra, la mujer se arreglaba el cabello con peinados que no eran ostentosos, eran peinados decorosos, ¿sí? Pero el elemento de ese arreglo podía llegar al extremo de hacer peinados que fueran ya demasiado ostentosos, llamativos. Pero estamos hablando de un cabello arreglado. Luigi, ¿nos regalas, por favor, Primera de Pedro 3:5? Sí, dice, vuestro atavío no sea el exterior de trenzado de cabellos y atavíos de oro, o de uso de vestidos lujosos, sino el interior del corazón, del ser en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante de Elohim, porque así también se atavían en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Elohim, estando sujetas a sus maridos. ¿Sí? La mujer, una de las primeras labores que hacía era la de acicalarse, arreglarse el cabello. Y aquí nos habla de un cabello trenzado. Cantares 7:4-6, ¿nos lo regalas, por favor, Martica? Tu cuello una torre de marfil, tus ojos claros como los estanques de Esbón, junto al portal de Bat Rabim. Tu perfil es como la torre del Líbano,
que mira hacia Damasco. Tu cabeza se yergue como el Carmelo y tu cabellera es como la púrpura. El rey está cautivo en tus trenzas. Cuán hermosa y dulce eres, oh amor deleitoso. Entonces, ya aquí nos dice que el cabello es un elemento de seducción. Es un elemento que cautiva, ¿sí? Decimos, el cabello es símbolo de estar subordinada, de estar bajo autoridad. Pero también el cabello, que volvemos y decimos, no estamos hablando de un cabello desordenado. Incluso el cabello desordenado estaba ordenado, era para el leproso. El leproso, sí, según Levítico, tenía que andar con el cabello desordenado porque desarrollaba una especie de calvicie en la parte superior y para indicarle a todos que él tenía lepra, tenía que andar con el cabello desordenado. Por lo tanto, cuando dice que tenían cabello largo como el cabello de una mujer, nos habla de un cabello arreglado. La mujer lo peinaba, lo ungía con aceite y lo hacía, lo perfumaba. ¿Por qué? Porque con eso buscaba agradar a su esposo. Entonces aquí nos está hablando de unas langostas que son un símbolo de seducción, pero también de rebeldía a la autoridad, porque tienen cabellos como de mujer, pero no nos está hablando de unas mujeres, nos está hablando de unas langostas, que tienen un rey por autoridad, que es el príncipe del pozo, que sale también del pozo, Apolión, el destructor. Pero ante el Señor, ante Jehová, andan en rebeldía. Y lo que vienen es, además de engañar al mundo, además de inclinar al mundo hacia la maldad, a seducir, a cautivar, a someter a la humanidad a la vanidad. Y miren que si nosotros miramos a la sociedad actual, eso es la sociedad actual. La sociedad actual es apariencia, es vanidad, es mostrarse ante los demás como quien está sobrado y que tiene todo resuelto dentro de sí. Incluso a aquel que no cumple con los estándares se le descalifica y se le pone dentro de otro grupo porque no puede pertenecer, porque no presenta la apariencia que presenta el grupo al cual pretende acceder. O sea, la vanidad es la regla actualmente. La apariencia es la regla actualmente. Nosotros estamos llamados a vivir la verdad. Nosotros estamos llamados a vivir en obediencia a la verdad, a manifestar la verdad y a reprender la mentira. Pero el tiempo en el cual se manifiesta la actuación de estas langostas es un tiempo de inducir al engaño. Es un tiempo de vivir la apariencia. Es un tiempo de parecer ser lo que no se es. De parecer ser buenos sin serlo. De parecer preocuparnos por los demás sin que en realidad sea esa la verdad. Es un tiempo en el cual la opinión de los demás prima. Manifestarse como parte de un grupo para ser aceptado por ese grupo es sería lo más importante para el ser humano. Vamos a llegar hasta esta descripción de el cabello de mujer para entender que toda esta langosta, el actuar de estas langostas, que son espíritus, como ya lo explicamos y de lo cual ya creo que tenemos claras razones para asegurarlo, estos espíritus invitan, inducen a engañar y a ser engañados por las apariencias. La vanidad prima, la vanidad está por encima de todo. El querer mostrarme ante los demás y ser aceptado por muchos, ¿no es evidente luego en la búsqueda, en la procura de tantos likes? Las niñas no se desnudan ante una cámara simplemente para que desconocidos, en su mayoría pervertidos, den un dedito hacia arriba. Parejas enteras se entregan a vivir desórdenes, a vivir cosas que rayan en la depravación, con tal de que los demás digan, en un numerito a la parte de abajo diga
número de suscriptores o número de seguidores. Estamos en la época de la apariencia. La gente se endeuda, la gente vende hasta su propia sangre, su propia vida, sus propias convicciones, con tal de obtener un beneficio, un objeto que les haga sentirse que están por encima de los demás. Salarios mínimos que se gastan 6 meses de salario mínimo para conseguir el último celular. Personas a las que realmente engañan al uno, engañan al otro, sin ningún tipo de carga moral o carga de vergüenza, porque lo importante es la apariencia. Y en esa apariencia han caído tanta multitud de personas, que lo único que nos hemos dado cuenta es que, si bien es cierto, mostrarnos bien, hacernos ver bien es importante, una cosa es verse bien y otra cosa es aparentar ser lo que no se es. Porque aparentar es manifestar mentira en la apariencia, en lo que estamos presentando. Y estamos en ese tiempo, en el tiempo en el cual la mentira tiene justificación y tiene todos los medios de comunicación abiertos para presentarse. Pero la verdad no le interesa a la gente, porque la verdad hiere, duele, transforma, exige. En cambio, la apariencia no exige. Simplemente parece ser, pero no eres. Bendiciones. Shalom. Shalom, Shalom. hermanos. Hasta la próxima.